No, pues son muchísimas preguntas, Jonathan. Son muchísimas preguntas. Estás cobrando por pregunta, muy presente en el medio musical mexicano, que es esta idea de que si uno estudia con determinado maestro, entonces prácticamente se vuelve como él, ¿no? O como ella, ¿no? Piensas igual, tienes sus prejuicios, la gente que le cae mal al maestro a ti también te va a caer mal, que eso es como se hacen las mafias, ¿no? Que resulta que, pues si eres alumno de fulanito ya no te vamos a hablar. En México, igual que en otros países, pues no se dedica tanto dinero a la cultura. Sí. En ese sentido, ¿no? O sea, no sé quién se vaya a meter o sea, es carísimo, ¿no? Nunca son ideales y también tenemos que lidiar con eso, ¿no? Que es muy duro, la verdad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta su sección de entrevistas. Mi nombre es Jonathan Robles. Yo soy Elsa Janet. Y el día de hoy tenemos a otro súper invitado en esta sección de entrevistas. Tenemos a un musicazo, compositor mexicano, reconocido nacional e internacionalmente. Ha participado y sido finalista y ganador en diferentes concursos, tanto en México, en Japón. Su música se ha escuchado en México, en Estados Unidos, en Alemania, Japón, Suiza, Suecia, Austria, Francia, Reino Unido, Colombia, Dinamarca, Holanda, Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Es compositor de música orquestal, de música de cámara y música electroacústica. Señores y señoras, niños y niñas, tenemos como invitado al compositor, el maestro Ignacio Vaca Lovera. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿eh? Gracias por ese recibimiento, qué barbaridad. Es lo que ha hecho, maestro, ¿no? Es lo que es, maestro. Ok. Maestro, ¿cómo está, maestro? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias, todo bien, aquí andamos con estos tiempos complicados y extraños que nos han tocado, ¿no? Sobre todo este año. ¿Quién nos iba a decir hace un año que íbamos a estar así, verdad? Correcto. No, sí, creo que nadie se lo imaginaba. No, nadie se lo imaginaba y nadie se lo esperaba, es totalmente... Y bueno, pues no nos queda más que reinventarnos y tratar de seguir adelante, ¿verdad? Sacándole lo que se pueda a la situación y bueno, pues a ver qué pasa. Maestro, cuéntenos cómo fue que decidió irse por este camino de la música. ¿A qué edad empezó? ¿Tenía a lo mejor algún familiar que era músico, algún amigo? ¿O usted fue el pionero de su familia en adentrarse en todo esto? Cuéntenos, maestro, ¿cómo pasó? Pues mira, de parte de mis dos familias,
Hay gente que se ha dedicado a la música de la familia Vaca, pues tengo familiares, primos, que son músicos y de la parte de la familia Lovera también hay gente que se dedicaba, bueno, pues se dedicaba de manera amateur, pero tocaba muy bien piano y sí, tenía un tío que tocaba muy bien el piano, ¿no? Entonces siempre ha sido, pues la música siempre ha estado presente en mi familia, en mi casa, siempre había piano en mi casa, ¿no? Mis hermanas tocaban el piano bastante bien, mi mamá también tocaba el piano. Entonces, pues sí, siempre ha estado la música presente. Ahora creo que, pues creo que yo soy el que más ha estudiado, ¿no? Por un poco por azares del destino y pues yo me dediqué a la composición más que a tocar, ¿no? De hecho, toco bastante mal el piano. Maestro, adelante, entonces, maestro. el instrumento con el que empezó fue el piano. Realmente no, el instrumento que más me gustaba era la guitarra y concretamente la guitarra eléctrica. De hecho, todavía toco la guitarra eléctrica un poco como hobby, o sea que la música es mi profesión, pero también de hobby toco la guitarra eléctrica y me gusta mucho. Y o sea, los estudios formales sí son el piano, eso sí estudié muchos años formalmente y toqué, bueno, pues lo que se enseña en las escuelas, en la Nacional de Música, ¿no? Pero ya piano ya no practico, ¿no? Toco más la guitarra y concretamente la guitarra eléctrica, que es un poco mi pasado, porque yo después de, siguiendo un poco adelante con la narración de que en mi familia había gente que tocaba, pero a mí siempre me gustó mucho la música, ¿no? Mucho. Y me parecía imposible que yo me dedicara a la música, ¿no? Me parecía muy difícil, no entendía nada y bueno, fue un poco a poco, ¿no? De hecho, yo empecé un poco como autodidacta, había una guitarra ahí en la casa y dije, bueno, ¿cómo funciona este instrumento, no? ¿Por qué son las cosas como son? ¿Verdad? Había enciclopedias ahí en la casa también y había algunas que traían cosas de música, entonces me puse a ver lo de las armaduras, lo de las escalas, o sea, todo eso mucho antes de entrar a la escuela, ¿no? Y luego ya empecé a tocar con grupos de rock, ¿verdad? Que es lo que hace prácticamente todo el mundo de mi generación, ¿no? A tocar con un grupo de rock, ¿verdad? Culpa de eso es que estoy un poco mal ya de los oídos. Sí, estoy un poco molado de los oídos, pero bueno, así fueron los comienzos. Uh-huh. Maestro, ¿y en qué momento usted decide que va a dejar de ser un pasatiempo para que forme parte de su vida y que después, posteriormente, sea su vida? Porque es ese preciso momento en el que usted decidió dejar de investigar por cuenta propia, dejar de ser autodidacta, y decir, yo voy a estudiar, no sé, a lo mejor no sé qué voy a estudiar, pero dentro de la música. ¿Y en qué momento llega esa decisión del maestro Vaca? Lo que pasó es que empecé a conocer música un poco más, no me gusta la palabra, pero un poco más sofisticada en el sentido de que su armonía, su contrapunto, sus relaciones rítmicas, pues son un poco más sofisticadas, ¿no? No se basan en patrones tan sencillos como la mayoría del rock, que es bastante sencillo, ¿no? Entonces empecé a conocer esta música y dije, pues ni modo, habrá que estudiar. Yo era un poco reacio a entrar al conservatorio o a estudiar a música, a la Nacional de Música y lugares así, porque me parecía que las academias y las escuelas lo que hacen es uniformar, ¿no? Que es cierto. Entonces tenía como un prejuicio muy fuerte, un prejuicio realmente, ¿no? Y yo creo que también un poco de generacional, ¿no? Que en mi generación es la gente que, pues de los 60s, de los 70s, que le tienen una gran desconfianza a las instituciones, al menos en principio, ¿no? Pero bueno, yo me decidí a estudiar y dije, bueno, pues voy a ver si puedo entrar a la Nacional de Música y pues poco a poco por ahí vino la cosa. Y ese paso que dices, Jonathan, pues realmente fue muy gradual, ¿no? O sea, poco a poco
ya quise hacer cosas, pues buscar cosas más, con un conocimiento técnico pues más grande, más, pues no sé si sólido sería la palabra, y poco a poco, ¿no? Fue como poco a poco, y hasta que en los primeros años de estar en la escuela coincidió con que empecé a conocer la música contemporánea, y ya de ahí pues ya fue la decisión de estudiar composición y de ser compositor, aunque esos términos, lo de ser compositor ya está, bueno, eso lo podemos discutir después, ¿verdad? Que es un término ya un poco viejo, que ya a nadie le interesa, que está obsoleto, ¿verdad? Mis alumnos, mis colegas jóvenes ya no dicen que son compositores, dicen otra cosa, no dicen artista sonoro, dicen, pues no sé, simplemente artista X, ¿no? Pero ya no dicen compositor, que es una palabra muy vieja. Ok. Artistas creativos, van a decir. Pues no sé, esperemos. Algo así, ¿no? Algo así. Correcto, maestro. Muy bien, maestro. Entonces, ya estando estudiando música y todo eso en forma, ¿qué es lo que hizo que le llamara la atención componer? ¿Qué fue lo que dijo? No, yo simplemente ya no quiero el piano, yo quiero crear cosas nuevas. Ajá. Quiero hacer esto. Bueno, lo que pasó es que te decía como que empecé a conocer una música un poco más sofisticada técnicamente, y me pareció que, bueno, dijo yo quiero hacer algo así, pero no tengo la menor idea de cómo se hace. Entonces, bueno, pues habrá que estudiar, ¿verdad? Habrá que estudiar armonía, contrapunto, ¿no? Solfeo, a ver si va por ahí el asunto, ¿no? Ya después vi que realmente no era tan sencillo, que era mucho más complicado. O sea, la pregunta, creo que la respuesta a esa pregunta básicamente es que me interesaba conocer cómo se hacía, cómo está armado, ¿no? Cómo están armadas las cosas. Yo iba a estudiar ingeniería, curiosamente. Afortunadamente, no llegué ahí, ¿no? No llegué a inscribirme ni nada por el estilo, pero me gustaba construir cosas, me gustaba desarmar. De niño desarmaba mis juguetes, ¿no? Para ver cómo estaban hechos. Entonces, es un poco así lo de la música, ¿no? Yo quería un poco, pues, desarmar la música, ver cómo estaba hecha y ver qué podía hacer de lo que me gustaba, cómo lo podía hacer mío, digamos, ¿no? Claro que esos términos es lo de hacer mía las cosas, eso ya viene mucho después, ¿no? Entender eso ya viene muchos años después, ¿no? Pero bueno, va por ahí, ¿no? ¿Cómo se hace esa música? Y cuando descubrí la música contemporánea, cuando empecé a ver música contemporánea, dije, bueno, pues esto, ¿cómo se hace? Porque me parecía muy interesante, me parecía muy atractivo, me parecía muy emocionante, que es bueno, hay que decirlo siempre, hay que repetirlo, ¿no? Porque luego piensan que lo que está construido, lo que está pensado, está en oposición a lo que se siente, ¿no? Que no es cierto. Lo que pasa es que lo que se siente no es tan sencillo de manifestar ni de expresar, y sobre todo no se le puede controlar, que esa es la parte interesante, ¿no? De hacer música. Bueno, de crear, creo yo, ¿no? Sí, maestro. Maestro, cuando usted nos dice que antes de comenzar su extensa carrera ya dentro de la música, decide dar este paso de entrar a un conservatorio, a una institución ya formal dentro de la música, usted nos platica que traía ese estigma, a lo mejor ese espíritu de rebeldía contra las instituciones, en lo cual, bueno, muchos coinciden con eso. Cuando usted comienza a estudiar y empieza a adentrarse más y más y más en la música, siempre hay esa persona que nos guía, siempre hay esa persona que nos ayuda a descubrir y que nos ayuda a ir poco a poco puliendo lo que cada uno trae dentro. ¿Quién fue para el maestro Ignacio Vaca Lovera ese maestro, ese personaje que le ayudó, no nada más dentro de lo musical, sino que también fue un maestro en lo personal, en la forma de pensar, que para los compositores es algo muy importante a la hora de sentarse a pensar, a recibir ideas y de expresar lo que ellos quieren?
¿Quién fue ese maestro o quiénes fueron esos maestros que lo motivaron y que lo impulsaron a salir adelante, maestro? Uy, bueno, estás tocando un tema complicado porque yo tengo una reserva con respecto a lo que significa ser maestro, pero eso, bueno, eso mejor podemos llegar a eso después. Para contestar la pregunta de manera sencilla y corta, pues digamos que primero son los maestros son los que pues te dicen algo en su música, ¿no? Entonces, claro, no tenía uno acceso directo a estas personas. Me gustaba la música de Ligeti, por ejemplo, pues no había manera de que yo conociera a Ligeti, ¿no? Imposible, ¿no? Además que era durísimo como maestro, era bastante desagradable, ¿no? Hay muchas historias, se sabe muy bien, ¿no? Que no se andaba con cosas, era muy cruel. Pero, o sea, el hecho de que esta gente haya hecho esta música, ¿no? Xenakis, Bartók, ¿no? Stravinsky, toda esa gente que me gustaba mucho su música, me parecía muy atractiva, pues por ahí empieza esa parte de aprender de ellos, ¿no? Que puedo aprender. Por eso me refiero otra vez a lo que decía antes, ¿no? Que de poder desarmar esa música, ver cómo está hecha, cuáles son los elementos que contiene, y ver de esos elementos qué me serviría a mí para hacer algo, para partir de ahí más bien, ¿no? Para partir de ahí. Luego ya tuve la suerte en la Nacional de Música, un poco por accidente, de conocer a Julio Estrada, que él pues sí se convirtió en un maestro importante. Estudié con él varios años y fue pues en muchos sentidos pues fue una enseñanza importante, y después gracias a él me fui a Estados Unidos a hacer una maestría, y ahí conocí a más gente importante, ¿no? Ahí conocí a Yoji Yuasa, que es un compositor japonés que además todavía vive, acaba de cumplir 91 años, y es un excelente compositor. Se conoce poco su música en México, casi no se ha tocado, pero es un excelente compositor, tiene muchísima obra, además ha hecho música para películas también, ha hecho un montón de cosas, música para la televisión, curiosamente. Él estuvo muchos años trabajando en San Diego, por eso lo conocí ahí. Y es un excelente orquestador, ¿no? Así, buenísimo, increíble. Bueno, y también conocí a Brian Fernijo, que también dio la casualidad de que llegó a San Diego porque necesitaban un maestro, entonces, bueno, hacen como llamado, ¿no? Solicitan maestros a ver y los evalúan a ver cuál les satisface más, cuál les parece mejor, y él se quedó, y bueno, pues con él también tuve una muy buena relación, es un excelente maestro, y en general ahí tuve bastantes maestros, hubo gente que no es muy conocida, pero que pues había cosas que aprender, ¿no? Jean-Charles François, había otros por allá. Yo creo que estudié con composición como con 6 o 7 maestros, sí. Y pues sí, siempre se aprende algo de todos, ¿no? Y siempre unos son los más importantes que otros. Después también tomé como clases, esto que hacen en los festivales, en los cursos, donde pues un maestro te revisa tu obra, ¿no? Y te da comentarios, ¿no? O sea, el Ageman, eso fue en el 90, me parece, en Darmstadt. Le pedí que me revisaran las piezas y me dio muy buenos comentarios. Y así también en San Diego iban muchos compositores visitantes a darnos clase. Entonces, bueno, pues revisaban obras. O sea, mucha gente, ¿no? Muchísima gente. Ahora, en una cosa que quisiera, eso terminaría un poco la respuesta a tu pregunta, pero yo quisiera comentar alguna cosa que me preocupa un poco y que la veo, a lo mejor no va por ahí tu pregunta, pero la veo muy presente en el medio musical mexicano, que es esta idea de que si uno estudia con determinado maestro, entonces prácticamente se vuelve como él, ¿no? O como ella, ¿no? Que piensas igual, tienes sus prejuicios, la gente que le cae mal al maestro a ti también te va a caer mal, que eso es como se hacen las mafias, ¿no? Y que resulta que, pues si eres alumno de fulanito ya no te vamos a hablar. Pero sobre todo esta idea de que
de que cuando uno estudia composición con un maestro y tiene una influencia positiva, va a hacer la música igual que el maestro, lo cual eso habla muy mal del maestro y del alumno, en mi opinión, ¿no? Yo como maestro me he esforzado un poco por combatir eso. A mí lo que me interesa son las ideas, que los alumnos tengan sus ideas, que tengan su personalidad, que sepan por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Y no, a mí no me interesaría que compusieran como yo, ¿no? Qué horror, qué espanto, ¿no? Ya con uno es suficiente, ¿no? Sí. Entonces, pues eso a mí no me parece interesante. Y yo veo que los maestros que son muy buenos no tienen una influencia directa o superficial sobre los alumnos, que más bien lo que hacen es precisamente lo contrario, ¿no? Que el alumno es, de alguna manera hacen una puesta en escena para que la enseñanza dé como resultado que el alumno tenga sus ideas, se fortalezca su personalidad, porque eso es lo interesante, ¿no? Cuánta gente hay que se parecen unos a otros, ¿no? Entonces, eso pues no es muy interesante, ¿no? Ya te sabes un poco la música, ya sabes lo que va a pasar. Entonces, me interesa mucho eso. Y yo veo muy difundido en México en el medio musical esa idea de que es como el maestro y que el maestro es el que sabe todo y que es un poco autoritario y un poco sarcástico y no sé qué, el típico maestro de conservatorio, ¿verdad? Eso que casi no se da. No, ¿verdad? Nunca hemos encontrado a nadie así, ¿verdad? En las clases de solfeo les grita a los alumnos y los trauma y todo eso, pues eso. Yo creo que ya son ¿cómo se dice eso? Cosas que nos han quedado del siglo XIX, desgraciadamente, pero que ahora ya las cosas, yo creo que ya son diferentes, ¿no? Yo veo a la gente más joven en otra dinámica. Pero bueno, lo quería porque me... No, sí, está bien. Porque es algo que me llama mucho la atención y que un poco me molesta, ¿no? Pero bueno, en fin. No, y creo que toca algo muy, muy honesto y que debería de ser general, que el maestro debe de apoyar, pero para que el alumno vaya creando su propio criterio. El alumno vaya creando su propia idea, tanto de gustos musicales, tanto de interpretaciones, de compositores, de todo. Entonces, creo que eso es algo que sí, que falta mucho, ¿no? El que no sea que no sea como la figura a seguir en cuestión de criterios, sino que darle todas las herramientas y con eso pueda crear un criterio propio y que va a cambiar totalmente la forma de ver la música. Y como dice maestro, que bueno, sobre todo, ¿no? En todo, pero sobre todo en composición, es que los guía a plasmar sus ideas, ¿no? A lo que ellos tienen, a su personalidad. Sí. Y exactamente que se quite eso de que, bueno, es que yo, maestro, te digo, esto me gusta y así tiene que ser, y si no, estás mal y ya acabamos mal y cámbiate de maestro, o como usted dice, ya le va a caer mal a todo el mundo porque es maestro de fulanito o de sultanita. Sí, claro que hay gente con la que no te identificas y pues bueno, no va a haber química, ¿no? Ni modo, pero hay que ser abierto, ¿no? Hay que ser abierto. No tanto alumnos como maestros. Pero bueno, esa es mi experiencia, ¿no? No. Sí, maestro, gracias por compartirlo. Correcto, maestro. Maestro, ¿cuál fue la primera obra que usted quiso desarmar? Que le escuchó y dijo, yo quiero desarmar esta obra. Y otra pregunta ahí, ¿cuál fue la primera obra que compuso? Caray. Creo que la obra orquestal Atmósferas de Ligeti, creo que esa fue la primera que dije, caray, ¿cómo le hizo, no? De hecho, dio la casualidad, estamos hablando de mediados de los 70s en la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, ¿no? Viví ahí hasta los 27 años. Y bueno, pues me tocó una época muy buena, francamente, que creo que desgraciadamente, bueno, quizá para bien, para mal, ya no es igual, las cosas ya no son iguales.
había unas tiendas de música increíbles, que eso pues ya no les tocó, pues ya, desgraciadamente ya no les tocó a ustedes, ¿no? Entonces, yo conocí esa obra de Atmósferas por la película 2001 Odisea del Espacio, que la vi de niño y luego la volvieron a poner en los 70s, no me acuerdo si en el 77, la volvieron a poner en el cine y pues, otra vez la fui a ver y dije, bueno, pues yo tengo que averiguar quién es esta gente de la música, que tengo que conocer estas obras, y casualmente en la tienda Ricordi, que estaba en Paseo de la Reforma, que era una tienda gigantesca, bueno, a mí me lo parecía, había una partitura miniatura de esa obra, y me acuerdo perfectamente que costaba 100 pesos, que no era tanto dinero en aquel entonces. El caso es que la compré y me dediqué a estudiarla durante mucho tiempo. Sí, y eso fue como pues algo importantísimo, ¿no? A partir de ahí empecé a componer cosas. Así que bueno, esa sería como la primera obra que quise salvar. Y los primeros intentos de composición pues eran como imitaciones de la música para piano que yo conocía, que es el Microcosmos de Bartók, los pequeños preludios de Bach, aunque no componía, curiosamente nunca compuse nada realmente tonal. No, siempre hacía cosas o modales o politonales, un poco por influencia de Bartók, pero era lo que me llamaba más la atención. Entonces mi primera piececita para piano es una cosa como parecida a las piezas del segundo volumen de Microcosmos. Hice como 10, yo creo. Y me divertía mucho. Luego traté de escribir otras cosas. Me acuerdo que traté de hacer una pieza para cello, pero no tenía ni idea de cómo se tenía que hacer lo del cello, lo del arco, lo de... escribes cosas que no se pueden hacer, que el instrumento no los puede hacer con el arco no se puede hacer, se tiene que hacer pizzicato, en fin, ese tipo de cosas. Pero sí realmente fue una pieza en las teclas blancas del piano. Sí. Ok, ¿Y cuál fue la primera composición donde ya plasma al maestro Lovera? Ah, caray, pues todavía estamos en esas, Elsa. Todavía no llegamos un poco por influencia, bueno, yo creo que hay como dos momentos muy importantes. Uno es en el 79, me parece, que escribí un pequeño cuarteto que le puse el nombre de Interacción, que es un nombre bastante malo, pero es lo único que se me ocurrió, me pareció que estaba bien, y está influenciado por el estudio de esa partitura de Atmósferas, y años después se tocó, y la verdad es que tocó muy bien, todo, y sonaba bien, no sonaba tan mal. Ese fue un momento importante, y luego otro fue cuando hice una pieza para cello, pero yo ya tenía como 30 años. Y creo que en esa pieza para cello, que ahora pues la verdad me parece bastante mala, pero es una pieza muy importante en mi desarrollo, porque es la primera pieza donde todas las relaciones formales, las relaciones armónicas, la relación con el instrumento y las ideas, creo que por primera vez están resueltas, ¿no? Y hay un principio de variación muy ingenioso que tiene que ver con cosas que aprendí pues, de muchos maestros, ¿no? Y creo que es la primera pieza en la que creo que todo está resuelto. Creo que la pieza es un poco, tiene algunos problemillas con respecto a cómo la abordé, pero bueno, pues no. Pero creo que como pieza creo que es un paso muy importante, ¿no? Bueno, así la veo yo. Muy bien, se llama Invención número 2. Invención número 2. Invención número 2. Sí, no está... No, tengo una grabación por ahí, pero no. Hice 2 versiones, además. No las he subido, no las he subido a ningún lado, esas grabaciones, pero bueno, por ahí. Esas las tiene para usted, maestro, entonces. Sí, porque son los trapos sucios, ¿no? Sí. Pues sí. Maestro. Ay, perdón. Adelante, maestra, adelante. Ya es mi última pregunta para que puedas preguntar. Maestro, ¿cuántos años usted estuvo en la Universidad de California? Ahí hizo su maestría y doctorado, ¿verdad? Exactamente. En total, como estudiante estuve 6 años, pero por cosas del destino me quedé un poco más de tiempo. Pero estuve como estudiante 6 años, o sea, fueron 2 años de maestría y 4 de doctorado, que es lo normal, ¿no? Maestro,
Eh, algo que mucha gente se pregunta, que es una pregunta que tiene muchísimos cuestionamientos. ¿De qué manera el compositor, se lo voy a decir de dos maneras, bueno, o más bien en dos preguntas. A ver, ¿Cuántos instrumentos tiene que conocer el compositor o por lo menos tener un acercamiento de conocer cómo se toca, cómo se agarra, qué tan difícil va a ser quizá para el intérprete tocar lo que usted quiere expresar? Esa sería la pregunta, maestro. ¿Cuántos instrumentos usted tuvo que acercarse para poder sentirse mucho más seguro a la hora de poder usted plasmar sus ideas? Y otra, ¿qué instrumentos son los que el maestro Ignacio Vaca le gusta sí o sí ponerlos siempre en sus obras? ¿Cuáles son los instrumentos favoritos y cuáles son los que usted no los tiene siempre a la mano porque no le gusta mucho el timbre o simplemente no le gusta el instrumento? No, pues son muchísimas preguntas, Jonathan. Son muchísimas preguntas. ¿Estás cobrando por pregunta? Por pregunta, por pregunta. Pues mira, la respuesta corta a tu primera pregunta es todos. 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 Claro, hay instrumentos que por su naturaleza es muy difícil que pues me siento un rato y ya sé cómo funciona el corno. Agarro un corno inglés, un corno francés y ya en 2 horas ya sé más o menos. Pues no, ¿verdad? Porque sacarle el sonido al corno francés es dificilísimo, ¿no? O sea, acaso las primeras semanas pues sale un sonido ahí, una cosa así, con el trombón, con la tuba, con todo eso, con la trompeta, con el clarinete, con el oboe, con la flauta también. O sea, que es un instrumento que no es como la guitarra, ¿no? Que más o menos pues lo puedes, pues es como muy accesible en ese sentido. Además, mucha gente pues tiene una guitarra en su casa, ¿no? Es como un instrumento que está ahí, igual que el piano. Yo creo que, o sea, hay que entender muy bien cómo funciona el instrumento, ¿no? O sea, que dices, bueno, el corno francés tiene estas características, ¿verdad? Las válvulas son para esto, la boquilla es así, ¿verdad? ¿Qué supone tocar en el registro agudo piano, por ejemplo? ¿Qué supone físicamente y técnicamente? ¿Qué supone tocar muy grave y tocar un fortísimo? Por ejemplo, es todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas hay que saberlas porque gente como Ligeti, como todos esos compositores saben exactamente, ¿no? Y saben que si combinas un sonido de un armónico de la flauta que está en el registro agudo en relación a una trompeta con sordina, si la flauta está forte y la trompeta está piano, entonces no se percibe cuando aparece la trompeta, pero si hace un crescendo hay un cambio de timbre, ¿no? Por ejemplo, todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas se le pasa uno muchos años investigándolas. Y luego también viene como la segunda parte la segunda, la tercera, la cuarta parte de tus preguntas, donde la parte del esfuerzo físico para ejecutar ciertos pasajes, se lo tiene que practicar mucho y entonces sí le sale. O sea, si hay una imposibilidad física, o sea, hay una imposibilidad técnica, si hay una imposibilidad conceptual, son cosas con las que siempre estamos lidiando nosotros, ¿no? Todo el tiempo, o sea, permanentemente, ¿no? O sea, yo tengo pues, muchos años lidiando con todo eso, ¿no? Y cómo lidiar con las orquestas, con los ensambles de cámara, cómo trabajar con los instrumentistas, que también eso pues, lo deberían enseñar en la escuela. Creo que la parte de la psicología para relacionarse entre los músicos, ¿verdad? Que siempre se están peleando. Entonces, ¿cómo se puede? Pues sí, la verdad, ¿no?
Otra cosa que casi no pasa, maestro. Otra cosa que no pasa nunca, ¿no? Entonces, y cómo relacionar todas esas partes, relacionarlas con las ideas musicales de uno, las cosas que le interesan de la música a uno, ¿no? Las cosas que quiere llevar a cabo en sus obras, ¿no? Como lidiar con todos esos aspectos, pues es muy complicado, ¿no? Es muy delicado también. Ahora, yo he tenido la suerte, o a lo mejor la mala suerte, de que me han tocado 3 orquestas en Japón. Entonces, sí me dejaron un poco, digo, caray, bueno, pues que también otra cosa importante que nunca se menciona, pero las salas de conciertos, pues por lo general no son ideales, ¿no? Creo que, pues, ¿cuántas salas de conciertos para una orquesta hay que valgan la pena en México? Pues a mí nada más se me ocurre la sala de Nezahualcóyotl, pero habrá 2 o 3 más, nada más, ¿no? O sea, nunca son ideales, las condiciones acústicas nunca son ideales y también tenemos que lidiar con eso, ¿no? Que es muy duro, la verdad, porque la experiencia está en Japón, las veces que me tocaron. Claro, las salas de conciertos suenan increíble, ¿no? Pero increíble, el sonido era, ¿no? Entonces, creo que desgraciadamente eso influye para que las orquestas no puedan tocar mejor. O sea, como que es un impedimento, ¿no? También las relaciones acústicas de los recintos, de las salas, ¿no? Eso también es un problema, ¿no? Sí. Es un poco, pues, desgraciadamente, eso lo que pasa es que, bueno, pues es que aquí en México, igual que en otros países, pues no se dedica tanto dinero a la cultura. Sí. En ese sentido, ¿no? O sea, no sé quién se vaya a meter o sea, es carísimo, ¿no? Para nosotros es carísimo hacer una sala de conciertos que valga la pena. Pues, ¿cuánto costará eso, no? Pues muchísimo. Sí, muchísimo dinero, ¿no? Pues, ¿quién lo va a invertir? Entonces son como muchos factores, ¿no? Son como muchos factores. Y todo esto tiene que ver con lo que estás preguntando, con sus preguntas, ¿no? Que cómo lidia uno con todo eso. Pues uno hace lo mejor que puede. También hay otras cosas que ni se imaginan, ¿no? El peor, no sé si se lo imaginan, pero la pesadilla más grande que tiene alguien que se dedica a la composición en los últimos años, pues son los programas de notación de computadora, ¿no? Que son una cosa espantosa. Y hacer partes es una verdadera pesadilla, de veras. Sí. Entonces, claro, nunca quedan bien las partes, entonces también por eso se enojan, y con razón, los músicos. Dicen, pues, no se ven las alteraciones, no se ven, no sé qué. Con toda la razón, ¿no? Pues yo también estoy muy mal de mi vista, ¿no? Entonces, también los entiendo, ¿no? Que no les cuesta leer una partitura, que no quedan bien las partes, ¿no? Ningún programa hace buenas partes, ¿eh? Y más si la música ya es un poquito complicada. No, pues sí,